En el siguiente video vamos a tratar los temas de dos términos llamados axiología y deontología, en los que veremos la profundidad que tuvieron dentro de la sociedad, así como en el campo profesional y dentro de otras doctrinas. La forma en la que abordaremos estos temas será intentando traer un poco de su historia y un poco del desarrollo de sus metas de cada uno de estos términos, así como cuáles fueron los autores que tomaron estos términos y los volvieron lo que son hoy en día. Primero tenemos a la axiología, que es la rama de la filosofía que nos permite hacer análisis de los juicios valorativos y los valores. Así que nos permite entender cuando una cosa es valiosa o no lo es. Esta terminología no nos dice que no podamos analizar más que valores buenos y beneficiosos. También podemos observar a otros que tienen resultados negativos e igualmente ver si estos son valiosos o no. La axiología junto a la deontología es una de las principales fundamentaciones de la ética, pues nos permite ver desde otro punto de vista cómo es que éstas se desarrollan en los ámbitos de la moralidad y del trato y las relaciones que hay entre ellos. Algunos filósofos como Heinrich Rickert y Max Scheler han intentado establecer una jerarquía de valores que se entiende como ética axiológica. Al final del estudio griego se crea un sistema de valores. Los objetivos incluyen, por ejemplo, el bien, la verdad o la belleza, y son finales ellos mismos. Después encontramos a los subjetivos, que necesitan de un medio para llegar a su punto culminante, y casi siempre se hallan sujetos a un deseo personal. Después tenemos los objetivos fijos, que se quedan permanentemente, no hay una movida diferente al camino que se siga para alcanzar el objetivo. Los objetivos también pueden ser dinámicos, lo que significa que en algún punto del desarrollo para llegar hasta ese objetivo, tal vez este cambió a otro. También encontramos los que son diferenciados por su nivel de importancia y podemos encasetar en diferentes jerarquías. El problema que siempre se ha encontrado en la axiología es determinar si los valores en su totalidad, como uno solo, el concepto, en realidad son objetivos o no lo son, subjetivos. Max Scheler se posicionaba en el primero de estos dos, pues decía que el subjetivismo siempre se opondría a este, pues sabía que el valor de todas las cosas era dado por la misma humanidad. Y contrario a esto, Alfred Joule, en su obra Lenguaje, Verdad y Lógica, se oponía a la propuesta antes mencionada, pues decía que todo juicio de valor perdía, pues se oponía directamente a la verificación empírica, lo que quiere decir que no tenía ninguna experiencia ni base para ser contada. Así decía que de esta forma, lo ético y lo estético no eran más que expresiones, pues variaban, entonces no referían ninguna importancia al mundo externo. Dentro del pensamiento filosófico existe un punto central, donde nos fijamos en qué queremos ser en el futuro. Sabemos que para llegar a esta mejora es necesario centrarse en puntos clave. Y en el pensamiento lo hemos llamado axiología filosófica o axiología experimental, donde tomamos como referencia la experiencia o actos vividos antes para poder desde ahí llevar un mejor estado en el futuro. Esto se debe a que los interiorizamos y entonces nosotros accionamos y tomamos decisiones conforme a ellos. Retirándonos un poco del foco de la axiología, pasamos a la deontología, término que fue implementado por Jeremy Bentham en su obra Deontología o la ciencia de la moralidad de 1889. Esta hace referencia a una rama de la ética que hace hincapié en la moralidad y el deber. La deontología también es conocida bajo el nombre de la teoría del deber, y que, como dijimos anteriormente, junto a la axiología forma gran parte del fundamento de la ética. Esta rama de la ética trata precisamente de la libertad que tiene el hombre a cumplir con sus responsabilidades y con su conciencia. Y Bentham considera que esta
terminología debe ser basada en los principios filosóficos, que se centran en las acciones, donde todas las acciones que tome son explicadas por su bienestar o por la felicidad de este. Hola, yo soy Evelyn Ramírez Mireles y el tema del que voy a estar hablando es de qué es la deontología y sus ramas. Empecemos diciendo qué es la deontología. Esta es un término de Jeremy Bentham en su obra Deontología o la ciencia de la moralidad. Esta hace referencia a la rama de la ética que tiene como objeto de estudio los fundamentos del deber y las normas morales. Estas se refieren a un conjunto ordenado de deberes y obligaciones morales que tienen los profesionales de una materia determinada. Los elementos morales y políticos están fundados en el irracional histórico y deben ser cambiados o sustituidos por una moral y un orden político natural, el cual fue escogido por las naciones repúblicas americanas. Los primeros códigos deontológicos se aplicaron después de la Segunda Guerra Mundial, luego de ver las atrocidades que los profesionales de la salud aplicaban en las personas, justificándose en el ejercicio de la investigación. Los códigos deontológicos determinan también de prácticas o ética profesional. Se presentan como documentos en los que se describen los diferentes criterios, normas y valores que formulan y asumen quienes llevan a cabo una actividad profesional. América Latina no ha sido ajena a la aprobación de la deontología, ya que se ha implementado muchos códigos deontológicos y éticos, principalmente en el área de la salud. También existen leyes apoyadas en la deontología que deja ver claramente la base filosófica. La deontología aplicada al estudio de los derechos y deberes, particularmente enfocados al ejercicio de una profesión, es el caso de la deontología profesional. Algunas características de la deontología es que es funcional, finalista, híbrida, vinculante y social. Se nutre por un lado del marco jurídico y por otro lado del marco moral. Su concepto básico es que obrar de acuerdo con la ética se corresponde con obrar de acuerdo con un código predefinido. Un apartamiento de una norma previamente definida, en general por escrito, constituye una actitud o un comportamiento no ético. Por lo tanto, hablamos del argumento supremo que ha de orientar cualquier conducta. La deontología está dividida en 4 fases, que es la universitaria, la ética y la normativa. La deontología profesional hace referencia al conjunto de principios y reglas éticas que regulan y guían una actividad profesional. La deontología profesional denota el conjunto de reglas y principios que rigen determinadas conductas de los profesionales de carácter no ético vinculadas al ejercicio de la profesión. Estas normas determinan los deberes mínimamente exigibles a los profesionales en el desempeño de su actividad. Por ese motivo suelen ser el propio colectivo profesional quien determina dichas normas y a su vez se encarga de recogerlas por escrito en los códigos deontológicos. Prácticamente todas las profesiones han desarrollado sus propios códigos y en ese sentido puede hablarse de una deontología profesional periodística, de una deontología médica, deontología profesional de los abogados, entre otras más. Es importante no confundir la deontología profesional con la ética profesional. Algunas de las diferencias son que la ética profesional está orientada al bien o a lo bueno, es no normativa, no exigible y propone motivaciones. Del otro lado, la deontología tiene normas y códigos, es exigible a los profesionales y exige actuaciones. La ética es una parte de la filosofía práctica que se ocupa del hecho moral y de los problemas filosóficos que hacen de la conducta humana. La ética se dedica al estudio de los actos humanos, pero aquellos que se realizan por la voluntad y la libertad absoluta de la persona.
todo acto humano que no se realice por medio de la voluntad de la persona y que éste esté ausente de la libertad no forma parte del campo del estudio de la ética. La ética no inventa la vida moral, sino que reflexiona sobre ella. Desde la perspectiva del discurso moral existe la presunción, además de que el ser humano no es en cierto modo libre. Esa consideración deja abierto el campo de posibilidades de actuación de los seres humanos. En el ejercicio de la libertad se producen conflictos que constituyen la clave de la vida moral y sobre los que la ética, como reflexión teórica, trata de dar luz, como encauzar adecuadamente la praxis de la acción humana. La praxis tiene que ver con la acción, la teoría y la reflexión. Terminamos ese tema sabiendo que la axiología es una rama de la filosofía que estudia la naturaleza de los valores y su influencia, y que la deontología es la rama de la ética que trata de los deberes, especialmente de los que rigen actividades profesionales. Sabemos también que ambas son una de las ramas principales de la ética normativa. También que Bentham y Rousseau coinciden con lo que los sistemas morales y políticos están fundados en la irracional histórico y deben ser sustituidos por una moral y un orden político. La ética y la filosofía están conectadas en cierta forma. La ética es una de las ramas de la filosofía, por lo que la búsqueda del saber. Ambas se interesan por el estudio y análisis de los episodios humanos, buscan sus principales características, condiciones y valores.